nombre es Eliane Orellana, formo parte de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas y yo les introduciré un poco sobre el tema, explicándoles cómo surge esta etapa. En este video explicaremos cómo surge históricamente la etapa del arte barroco, un poco acerca de este mismo, algunos autores destacados en esta época y sus obras. El origen del barroco se remonta al periodo italiano conocido como Seicento y su nombre durante mucho tiempo fue empleado de manera desconsiderada para referirse a un tipo de arte recargado, caprichoso, engañoso, imperfecto e incluso de mal gusto. Luego del siglo XIX el término barroco se renovó y actualmente se emplea no solo para hacer alusión a este periodo, sino como un adjetivo para aludir a manifestaciones artísticas que no se rigen por las formas estéticas del clasicismo. Siendo que barroco significó para algunas teorías es proveniente del portugués para las perlas que tenían cierta irregularidad en su formación. De ahí que se usara para referirse a un estilo artístico recargado, ostentoso y excesivo. Posteriormente este término se terminó utilizando para referirse a una forma de generar el Renacimiento y finalmente terminó siendo considerado como la negación de lo clásico. Ahora, ya habiendo definido qué es el barroco, hablaremos sobre el periodo barroco, en el cual fue un periodo de la historia de la cultura en Occidente que abarcó en el siglo XVII y a principios del siglo XVIII, que marcó un cambio en la manera en la cual concebimos nosotros el arte. Tuvo un impacto en numerosas áreas de la cultura y saber como las bellas artes como arquitectura, pintura y escultura, las letras como literatura, poesía y la filosofía. El estilo barroco se caracterizó por la ornamentación sobrecargada, la expresión exagerada de las pasiones, la exuberancia, el detalle elaborado, la pompa y el contraste. Surgió en una época de tensiones tras la Reforma protestante, la contrarreforma en el auge de las monarquías absolutistas, y se dio tanto en Europa Occidental como en sus colonias latinoamericanas, a inicios y a partir del siglo XVII tras el Renacimiento. En el año 1527 ocurrió en Europa un hecho sumamente violento, como el saco de Roma. Este suceso desencadenó una sacudida de los valores humanistas en el que habían florecido durante el Renacimiento y se dio a un nuevo modo de entender la vida y el arte. La respuesta artística fue una corriente conocida como manierismo que desafiaba los valores clásicos y este perduró hasta inicios del siglo XVII, en el cual surgió el barroco. Mientras el renacentista estaba inspirado en la armonía clásica, la simetría, el equilibrio y la proporción. El barroco propuso todo lo contrario a este: la desmesura, asimetría, exageración, dramatismo, ostentación y distorsión de las formas. En este nos habla cómo el barroco surgió como algo revolucionario en el cual cambió la mentalidad y haciendo algo que estaba como una perfección, super asimetría, en donde se cuadraba todo a algo exagerado. Hola, buenas, yo soy José Isaac, estoy cursando la carrera de Contaduría y Finanzas en el 10º grado. Yo les hablaré un poco acerca del contexto histórico del arte barroco. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa no solo de España, sino que de toda Europa, siendo que su fortaleza era indiscutiblemente clara, aunque sus abusos del poder, al igual que sus fortalezas, eran demasiado evidentes, mismos que cerca del siglo XVI fueron denunciados por un fraile agustino llamado Martín Lutero, el cual, pese a ser un gran creyente de Dios, no le gustaban las indulgencias de la Iglesia, las cuales eran algo parecido a darle un soborno al Papa para que perdonara los abusos de la gente viva o muerta. Debido a que Lutero no le pareció la forma en la que operaba la Iglesia Católica, decidió ir a Alemania, en donde decidió fundar su propia iglesia, donde tendría un acceso directo a la Biblia, el cual como muchas personas apoyaran lo mismo, que no quisieran que les cobrara una gran cantidad, no querían que les cobrara la Iglesia, decidieron apoyarlo. Así nació una nueva religión cristiana llamada protestantismo, aunque la Iglesia Católica eso no le gustó. Así que cerca de 1528 organizó un concilio de Trento, que es una reunión eclesiástica para hacer una reestructura en la institución y poder diseñar estrategias para combatir a los protestantes. El concilio duró cerca de 1563 y aunque a la Iglesia Católica le iba a ser muy difícil recuperar a los fieles, ya que ellos tenían o ya estaban contentos con una reputación no tan buena debido al cobro o a los sobornos. Ahora yo les hablaré sobre las características del arte barroco. Oposición de las reformas renacentistas. Esta se aleja de la simetría y el equilibrio clásico. Esta nos habla de cómo los autores de sus obras buscan salir de su zona de confort, sin importar llevar una línea de seguimiento de un equilibrio o perfeccionismo,
y plasmar más sus ideas, las ideas que vienen a su mente en su obra. Uso de luces y sombras. Genera profundidad y dramatismo a las escenas. Esto nos habla de cómo mejorar una obra al momento de ser óptima, o sea, de cómo buscar ser más realista. El realismo. Búsqueda de plasmar la vida con detalles minuciosos. Hacen de que ciertos detalles sobresalgan más, así poderlos ver más como reflejados a la vida real. Teatralidad. Expresividad extrema para evocar emociones intensas. Como ya les había dicho, buscan plasmar sentimientos, de cómo poder conectar con las emociones de la persona que ve sus obras y transmitirles lo que pensaron e imaginaron y las ideas que vinieron a su mente tras hacer estas obras. Efectismo. Exageraban ciertos elementos para impactar al espectador. Esto nos dice de cómo, como les dije, salían de su línea de confort e igual, o sea, buscaban exagerar más, así llamar y captar la atención del que está viendo su obra. Subjetividad y emoción individual. Esta hace la exploración de los sentimientos humanos, de cómo con su obra te pueda transmitir, te pueda generar recuerdos, te pueda generar déjà vus o pensamientos simplemente al ver sus obras. Exaltación de la religión y la monarquía. Promovió valores e ideales de la iglesia y los reinos europeos. Obras ostentosas y complejas. Reflejó una sociedad marcada por la grandiosidad y el exceso al crear sus obras. Muy bien, yo le puedo hablar sobre el impacto del arte barroco en varias disciplinas. El impacto que dejó sobre la arquitectura fue que se construyeron iglesias y palacios suntuosos, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano y el Palacio de Versalles. Se utilizó la línea curva, las cúpulas, los arcos y las columnas entorchadas para buscar el dinamismo y el movimiento. Se incorporaron las estatuas, fuentes, estucados y frescos. También los edificios con gran ornamentación, juegos de luces y sombras, fachadas dinámicas y detalles escultóricos. El impacto que dejó sobre la pintura fue el uso del claroscuro, composición en movimiento y escenas de gran realismo. Se dominó la técnica pictórica tanto en la pintura al óleo sobre lienzo como en la pintura al fresco. Se utilizó el claroscuro, un contraste dramático entre luces intensas y sombras profundas. Se utilizó una amplia gama de materiales y herramientas como pinceles de diferentes tamaños y formas, esponjas o espátulas. En la escultura dejó como impacto sobre las poses dramáticas, un movimiento intenso y detalles minuciosos. El manejo de las sombras realzó las formas y texturas, dando vida a las obras. En la literatura, el uso del lenguaje elaborado, metáforas complejas y temas profundos. El arte barroco dejó un legado duradero en la lengua española y la cultura. Florecieron también las formas artísticas como la poesía y el teatro en el siglo XVII. Y por último, en la música dejó sobre la composición polifónica y el uso del contraste y expresividad emotiva. Bueno, yo les hablaré o les comentaré algunas de las obras de arte del barroco. En la pintura tenemos las meninas. Así se conocen más o menos desde el siglo XIX. Por la familia Enrique IV, según describe el inventario en 1734. Se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. También está El rapto de las hijas de Lucy, que es un cuadro del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, y se trata de una pintura al óleo sobre una tabla que mide 2.22 metros de alto y 2,9 metros de ancho. Actualmente se conserva en Alto Pinakothek de Múnich, Alemania. En arquitectura tenemos, por ejemplo, el Palacio de Luxemburgo, construido por Salomón de Brosel para María de Médicis. La fachada de Segundo de Su, considerada la primera iglesia con elementos del barroco. La fachada de la iglesia de Santa Susana, obra de Carlo Maderno, y la fachada de San Pedro de Vaticano, de Carlo Maderno. En música tenemos El Mesías, que es un oratorio en inglés compuesto por George Handel en 1741, con un texto bíblico recopilado por Charles Lenz de la Biblia de Rey Jacobo y de la Biblia de Corberdal, la versión de los Salmos incluida en el libro de oración común, y El arte de la fuga, que es una obra musical compuesta por Johann Sebastian Bach, que es probablemente compuesta entre 1738 y 1742. Y sobre las conclusiones de este arte, el barroco marcó un cambio radical en la forma de entender el arte, alejándose de la armonía renacentista para abrazar la complejidad y su emoción. Su legado sigue presente en diversas formas de expresión y continúa siendo una fuente de inspiración para la actualidad. Más allá de sus características visuales y estéticas,
El barroco dejó una huella profunda en la manera en la que la sociedad percibía la belleza y la comunicación artística. Fue una herramienta de tanto poder para la Iglesia Católica como para las monarquías europeas, que utilizaron el arte para reforjar sus ideologías y consolidar su influencia sobre la población. Gracias a la riqueza de su expresión artística, el barroco permitió que el arte llegara a las emociones del espectador que percibe este arte de una forma más directa y visceral. Además, el barroco fue una época de innovación y experimentación. Claro, los autores de estas obras experimentaban viendo si al mundo les parecía esto. La música, por ejemplo, evolucionó hacia formas más elaboradas que sentaron las bases de la música clásica posterior. La literatura barroca, con su lenguaje adornado y la estructura compleja, influyó en la evolución de la narrativa moderna. La pintura y la escultura, por su arte, en esta parte redefinieron la manera que se representaba la realidad, utilizando el realismo y la teatralidad para generar una experiencia visual impactante. El impacto del barroco no se limitó a su tiempo. A lo largo de la historia, su influencia ha sido reinterpretada en diversos movimientos artísticos como el rococó, el neobarroco y algunas expresiones contemporáneas que buscan capturar su dramatismo y grandioso. Este nos explica de cómo el barroco surgió y revolucionó totalmente, cambiando la manera de pensar, la manera de ver y percibir el arte, de cómo nos permite romper una barrera y simplemente lo que venga y surja en nuestras ideas, crearlo como arte. No importa si no se ve estéticamente bien o si no lleva una línea de equilibrio y perfección. Entonces, este es nuestro video sobre explicando el arte barroco y su importancia, cómo ha venido a revolucionar. Un ejemplo es la moda, cómo no nos centramos tanto en el minimalismo ahora mismo. Entonces, espero les haya gustado.